Con acierto, Hannah Arendt ha sostenido que los hombres están limitados o condicionados por lo que ellos mismos crean. Somos pues libres, pero las creaciones que llevamos adelante se convierten en una restricción que desde luego pueden o no ser favorables. Esas limitaciones que nosotros mismos hemos originado. Pensemos en el Estado. Es una invención humana, un producto de nuestra lógica y además consenso. Sin embargo, su aparición implica una serie de limitaciones a nuestras potestades que se podrían justificar, aunque en algunos casos esas restricciones se convierten en un elemento que nos perjudica, en obstáculos, óbices que desde luego deben ser dejados de lado si es que nosotros pretendemos el establecimiento de condiciones que favorezcan nuestro desarrollo de la mejor manera posible. Esto implica la necesidad de pensar no solo en que si el Estado está cumpliendo la finalidad que le hemos encomendado al momento de crearlo, sino también analizar cada una de sus normas, regulaciones y leyes. Mucho más cuando se trata de procurar la satisfacción de nuestras necesidades básicas y cuando, siguiendo esta línea, hablamos de leyes que regularán las actividades económicas, que en muchos casos, en lugar de favorecer la dinámica de la sociedad, lo que hacen es perjudicarla. Hoy, en Contraviento y Marea, durante los siguientes minutos, estaremos hablando acerca de la economía informal, en donde se puede notar precisamente cómo a veces, de manera tácita, existen cuestionamientos al orden que rige nuestra sociedad y que supuestamente había sido establecida para favorecernos. Con esta finalidad nos acompaña desde Ecuador y con la solvencia que suele caracterizarlo, ya ustedes lo notarán, Francisco Mendoza, quien es una persona que contribuye con una institución de prestigio como Libre Razón a que nosotros notemos la importancia de la salvaguarda de la libertad y cómo esto repercutirá de manera positiva en nuestra convivencia. Muy buenos días, Francisco, y gracias por estar una vez más en el programa. Enrique, muchas gracias por la invitación, gracias a ustedes, a todos quienes escuchan el programa, y antes que nada, con tus palabras de apertura que son muy correctas, quisiera transmitir a todos quienes escuchan nuestra solidaridad con Bolivia por lo acontecido con la candidatura de Evo Morales y todo lo que esto significa. No me alargo mucho, lo que sí quiero decir es que en Ecuador vivimos algo muy similar y supimos superarlo, así como ustedes lo van a hacer. Entrando un poco en lo que tú comentas de comercio informal, nosotros estamos llevando a cabo una campaña denominada Rostros del Comercio Informal. Tú bien mencionabas que muchas veces nosotros imponemos limitaciones que en el largo plazo resultan contraproducentes. Y es así, es el caso de Bolivia, es el caso de Ecuador y de muchos países, sobre todo en Latinoamérica. Hay algo con lo que yo quiero arrancar, Enrique, y no sé si tú lo sabías, pero Bolivia a nivel mundial es el país con el mayor porcentaje de informalidad, inclusive por delante de Zimbabue. Bolivia tiene el 62.3% del PIB incluido en lo que se denomina como comercio informal o mal llamado comercio informal. ¿Y por qué digo esto? Porque son esas restricciones que tú mencionaste, Enrique, en la apertura, estas restricciones impuestas por un gobierno que diferencian y logran diferenciar el comercio entre informal y formal, cuando realmente esto no existe. Simplemente existe un tipo de comercio y es el comercio que todos conocemos. Esto de informal y formal precisamente nace de las restricciones que pone un gobierno al momento de tener que pagar impuestos o crear una empresa. Entonces, como tú bien mencionabas, Enrique, esto resulta contraproducente para satisfacer necesidades básicas de la gente y para que cada uno de nosotros persigamos lo que nosotros deseamos en la vida, y muchos de esos deseos es crear una empresa o simplemente comerciar. Por desgracia, en muchos casos, Francisco, nosotros nos topamos con invitaciones a la ilegalidad. Puede haber personas con la firme convicción de obedecer cada una de las regulaciones que son establecidas y en consecuencia intentaría consumar esa suerte de hazaña en nuestros países. Sin embargo, se encontrará con que el número de prescripciones, disposiciones,
normas que debe afrontar es descomunal. Pero por otra parte, se trata de normas que al margen de la cantidad sobresalen por la ineficacia, es decir, no se cumplen. Y esto es un problema que nosotros tenemos que soportar cotidianamente. Está vigente ya durante largo tiempo. Si uno puede recordar lo que ocurría en la época colonial, pues precisamente destacaría ese problema, una inclinación sin duda perjudicial, nociva, censurable, a multiplicar las normas, tener numerosas regulaciones para todos los ámbitos de la vida, pero después esas mismas regulaciones no se van a cumplir. Dos muestras de aquello, de cómo cedemos a la tentación de tener muchas disposiciones que después no respetamos. Partamos con las normas fundamentales, las constituciones. En el caso de Bolivia, producto del socialismo del siglo XXI, la constitución tiene 411 artículos. En el caso del Ecuador, 444. Y en el caso de Estados Unidos, que no experimentó esta suerte de calamidad, los artículos son 7. Y es solo una muestra, Francisco, de cuán absurdas son en términos cuantitativos algunas regulaciones y de que todo esto al final nos conduce a la ilegalidad, a la informalidad, a pesar de lo que alguien pueda tener por cierto al respecto. Totalmente de acuerdo, y tienes el dato exacto de cuántos artículos tiene la Constitución de Ecuador. El otro día discutíamos acá con gente de Bolivia de quién tiene más artículos, y la discusión creo que no es esa, sino lo que tú mencionas. Ahora, cumplir con las normas no está mal, es algo lógico. La ilegalidad muchas veces se la ve mal, porque lógicamente cumplir con todo el proceso, digamos que está bien. Ahora, tomemos el caso de Ecuador y de Bolivia también. Por ejemplo, para abrir un negocio en Bolivia hay 14 procedimientos que toman alrededor más o menos de 43 días. 43 días para hombres, 46 para mujeres, y dependiendo dónde están esas personas. No es lo mismo abrir un negocio, por ejemplo, para alguien que está en La Paz, como alguien en Santa Cruz, o tal vez en una provincia alejada o rural. Lógicamente esos números se incrementan. Hay mucha burocracia. Hay mucha burocracia que cumplir, hay muchos procedimientos, y aquí algo que sí quiero remarcar de Bolivia. Bolivia viene creciendo a un ritmo importante. El año pasado creció a 4.2%. Y se da el caso contrario, Enrique. Se supone que mientras más tú creces económicamente hablando, la tasa de informalidad se supone que debe bajar. En Bolivia ha ocurrido lo contrario, y el factor determinante para que eso haya pasado es lo que tú bien mencionas: la cantidad de trámites, de procesos que hay que cumplir para que un negocio sea formal. Y te pongo el caso en Ecuador de María Guayolusa, con quien conversamos en esta campaña. Ella tiene 81 años. Lógicamente, ella no conoce lo que es una identificación fiscal, ella no conoce cómo abrir un negocio, ella no conoce los trámites que tiene que hacer, y voy a ser muy sincero, a ella no le importa. ¿Tú crees, Enrique, que alguien de 81 años que comercie en las calles de Ecuador, o de Bolivia también, le va a importar eso? Cumplir con todos los procedimientos para poder subsistir es imposible. Entonces, el gobierno boliviano ha tenido mucha responsabilidad cuando hablamos de burocracia y trámites, y de no reducirlos. La pregunta aquí es: ¿cuánto más hubiera crecido Bolivia si el gobierno hubiera cumplido con su función? Y sin lugar a dudas es una pregunta que vale la pena tener presente, además considerando el número significativo de unidades de producción que han tenido que cerrar, ya no están desarrollando sus actividades como consecuencia de las cargas que son de diversa naturaleza. Bolivia ha crecido, pero fundamentalmente por la exportación del gas, en donde el gobierno no tiene mayor mérito. Son contratos de venta a Argentina y al Brasil que ya se tenían antes del inicio del sombrío proceso de cambio. Pero volviendo al tema relacionado con esos pequeños y medianos empresarios que han resultado afectados, y fundamentalmente a los comerciantes informales, mantengamos esa calificación a pesar de lo que corresponde observar en ese caso, pues las empresas no cuentan
con el fomento respectivo o por lo menos con algunas reglas que sean más o menos sensatas. No se está pensando en que el Estado deba dictar leyes para dar un trato preferencial solo a determinados sectores durante largo tiempo, porque en estos casos lo que suele primar son los cálculos políticos. Y si, por ejemplo, el gobierno decide que se concederá una serie de preferencias a un sector para que exporte, eso lo hace no pensando en el beneficio de la economía, en terminar, como ya se había indicado, con una sola vía que permita el crecimiento del país, en buscar la diversidad. No, lo que se busca en esos casos, lo que se pretende es otorgar privilegios a determinados sectores económicos, a ciertos grupos, pero pensando en las consecuencias políticas que aquello traerá consigo. En Bolivia, por ejemplo, durante mucho tiempo se vetaba la exportación de ciertos productos. Uno necesitaba prácticamente rogar para que se consumara la venta de sus servicios o productos al exterior. Y lo que ha hecho el gobierno en ciertos casos es permitir que haya exportación, pero a cambio de los beneficios políticos del respaldo electoral, y no deja notar entonces una verdadera preocupación por esa economía para facilitar las condiciones del comercio y desde luego algo que beneficiaría no solo, Francisco, ese sector, sino a todos, incluyendo a los trabajadores, porque cuando crece un comerciante informal, pues crecen también las probabilidades de que emplea más gente y nosotros tengamos así una mayor dinámica en la economía. Claro que sí, y ahí viene la pregunta. Yo te escuchaba, Enrique, muy atentamente y me salta la pregunta, ¿no? Tanto el gobierno de Ecuador o de Bolivia, por ejemplo, ellos son conscientes de que precisamente todos estos trámites de limitaciones van en contra del crecimiento económico. Y cabe la pregunta, si son conscientes, ¿por qué no los eliminan? Y viene relacionado con lo que tú mencionabas, del tema de privilegios. Entonces, esto se convierte nada más en una herramienta política. Y discutíamos el otro día con algunos economistas sobre qué es el crecimiento económico. Y una de las conclusiones no fue qué era el crecimiento como tal, sino qué lo limitaba. Y precisamente son los privilegios. Los privilegios es una de las variables que más afectan el crecimiento económico. Y no me refiero solamente a una cifra, me refiero al bienestar de la mayor cantidad de personas en un país, que es muy distinto a como se lo plantea normalmente. Entonces, tú tienes límites, trabas, regulaciones excesivas, que sirven como herramienta para otorgar privilegios. Y sucede algo que a mí me pareció muy llamativo. Conversando con los comerciantes informales, ellos no te piden privilegios, no te piden que el gobierno ayude, en el caso de Ecuador, y estoy seguro que en Bolivia es lo mismo, porque ellos se esfuerzan, ellos saben lo que es trabajar. Lo que los comerciantes informales te piden son dos cosas. La primera, reglas claras, es decir, ¿cuáles son las reglas de este juego? Porque si tú vas a privilegiar al de al lado y no a mí, pues esto no camina. Entonces debemos tener reglas claras, que los abogados y todos conocemos como Estado de Derecho. Y la segunda cosa que te piden los comerciantes informales, de manera muy simple, es mayor libertad. ¿Y mayor libertad por qué? Porque necesitan que les dejen trabajar. Como existen estas limitaciones, como se les tildan de informales, de ilegales, claro, el gobierno tiene el monopolio de la fuerza, de la coerción, y los limitan, los cierran, los clausuran, y lo que ellos piden simplemente son reglas claras y libertad para trabajar, que va en contra de este esquema que se ha implantado en el socialismo del siglo XXI, o se implantó el esquema de los privilegios, de las cuotas políticas y lógicamente del cálculo político a futuro. Entonces, totalmente de acuerdo, y te planteo esto porque está pasando y está sucediendo sobre todo en Latinoamérica, y parece que la gente, hablando de manera general, no es consciente de este gran problema. Esas mismas reglas claras, como se ha subrayado, servirían no solo a los comerciantes, sino también a los consumidores y al conjunto de la sociedad, porque se tendría una concepción clara, inequívoca, de lo que debería suceder. Y si, por ejemplo, tiene usted destinado en un sector de su sociedad en términos geográficos para que allí puedan comercializarse determinados productos, y se consolida
una propiedad al respecto y se la respeta, entonces usted también podría reclamarlo si es que no se cumplen esas disposiciones. Por supuesto, partimos del hecho de que se establecerían reglas claras y además razonables. Pero es más, ni siquiera si se lograse esta especie de milagro de que existiera una concordia aceptable en cuanto a esas reglas que deben ser cumplidas por todos para que todos transiten los caminos de formalidad o validez legal, en otros términos, la tarea estaría concluida. Porque ¿qué ocurre si alguien no respeta esas reglas? ¿Qué sucedería cuando alguien violenta tales disposiciones? Pues necesitaríamos recurrir a una autoridad competente, a instituciones públicas que desarrollen sus actividades de forma más o menos aceptable. No digamos incorruptible de manera total o con una decencia extraordinaria, pero sí que apliquen esas reglas claras de manera imparcial, neutral, en donde no se deje notar otra clase de propósitos. Entonces, además de tener reglas claras, que ya es un avance significativo, necesitamos que después se hagan respetar esas reglas y por instituciones y autoridades que obren conforme a lo que se ha concebido. Pero este es otro gran problema, en donde consideramos no solo la negligencia e impreparación de algunos funcionarios, sino también la corrupción y cómo prácticamente en muchos casos lo que menos existe es independencia de poderes. Así que dependiendo de los privilegios que usted reciba de las autoridades gobernantes, obtendrá fallos judiciales que dejen de lado el espíritu de esas reglas claras y nos perjudiquen, llevándonos una vez más por los caminos del incumplimiento de esa ley. Enrique, tú describes muy claramente lo que está sucediendo en muchos países, acá en muchas ciudades. Ahora, yo te quiero plantear un escenario más optimista, ¿sí? Y te voy a poner un caso de la campaña que llevamos a cabo. A ver si es que esto ayuda un poco también a la gente que nos escucha a entender cuál podría ser la solución. Acá en la capital de Ecuador, en Quito, nos encontramos en un parque, uno de los más concurridos de la ciudad, en los cuales encontramos varios comerciantes informales, bien uniformados, con sus carpas, con una distribución de los lugares aceptable, limpios. Un ejemplo muy pequeño de una buena organización. Al conversar con estos comerciantes, ellos nos comentaban que lo siguiente: uno, no necesitaron del municipio o del gobierno para organizarse. Dos, ellos por iniciativa propia formaron su organización. Tres, ellos establecieron sus reglas claras entre quienes iban a funcionar en este sector que te comento. Y cuatro, ellos saben cómo funciona la metodología para que eso sea sostenible. Es decir, no pueden permitir que muchos comerciantes informales entren. Un comerciante informal que va a entrar tiene que cumplir ciertas normas y todo camina en paz. Es más, en ese sector, el grupo de comerciantes se encarga hasta de la limpieza del parque. ¿Por qué? Porque ellos entienden que si el lugar donde ellos comercian está limpio, más gente va a ir a comprar. ¿Por qué pongo este caso tan práctico y tan sencillo? Porque es la antítesis de lo que tú comentabas. Un Estado ineficiente, que no respeta la propiedad privada, que no te garantiza un reclamo justo o un Estado de Derecho, que lógicamente no tiene reglas claras. Y cuando comentábamos con ellos, conversábamos con los comerciantes, nos comunicaron que el gobierno municipal, es decir, de la ciudad, tras 2 años de funcionamiento de este grupo de comerciantes, se habían acercado. Y lógicamente, como todo caminaba bien, ellos no pudieron imponer sus condiciones, sino que simplemente se acomodaron a lo que este grupo decía y ahora trabajan en total legalidad, en total orden y dando los resultados adecuados y lógicamente ayudando a la economía del sector. Opciones hay. El problema, Enrique, es que nosotros creemos que el gobierno, el municipio, el Estado debe suplir todas estas cierto tipo de demandas, como las reglas claras, una separación de poderes. Y yo he visto en la calle ya que muchas veces eso no es el caso, que las cosas funcionan muchas veces
y de manera eficiente cuando no hay un ente regulador, un gobierno, un municipio interfiriendo en la actividad comercial. Podemos ser optimistas. El problema está en que algún político vea esto, entienda esta dinámica y aplique ese sentido que los comerciantes tienen y tenemos. Lastimosamente, aparentemente también, los políticos de Bolivia y Ecuador no logran comprenderlo. Hay, sin embargo, al margen de que se trate de una experiencia desde todo punto de vista provechosa y elogiable, la posibilidad, Francisco, de toparnos con otro escenario. Pensemos, por ejemplo, que haya un grupo de comerciantes que se organicen por su propia cuenta y tengan un desempeño satisfactorio, pero como suele pasar en ese escenario, en ocasiones llegará la necesidad de elegir o renovar a una directiva. Y en ocasiones se podrían tomar determinaciones que sean injustas. Entonces se necesitará también en esos contextos que se pueda plantear alguna reclamación en defensa de los derechos individuales. Porque hay, por lo menos acá, en el caso de Bolivia, una lógica que sigue al funcionamiento de varias organizaciones de comerciantes o gremiales y que tiene que ver más con el famoso espíritu de cuerpo o de carácter corporativo. De tal manera que usted, por ejemplo, para formar parte de alguna asociación, pues deberá cumplir una serie interesante de requisitos y hasta contar con el beneplácito de varios de sus integrantes, porque de lo contrario no formaría parte de esa situación de ciertos privilegios para ellos. Entonces, hay también esa necesidad de efectivamente posibilitar que en la medida de lo posible sean las propias personas quienes se estén organizando. Pero también hay que salvaguardar esos derechos individuales, ya que en algún momento podrían ser también los integrantes de esas asociaciones o federaciones víctimas de hechos de injusticia, como que, por ejemplo, por alguna disputa interna o hasta diferencia ideológica o política, terminen clausurando de forma arbitraria su puesto de trabajo, que se ha visto acá en algunas situaciones, en donde precisamente, como ya habíamos comentado, se nota la conexión entre esta organización fundamentalmente económica para lograr la satisfacción de esas necesidades, pero también entra el elemento de la política y se producen también allí castigos, sanciones como consecuencia de no haber respetado. Pongamos por caso que se disponga un paro, una medida extrema, un respaldo inequívoco, que todos los afiliados asistan a la consagración de un candidato y quien no está de acuerdo con aquello, a pesar de que no se trata de una cuestión económica, sino política, pues reciba después las sanciones, o que alguien tenga que ir a marchar, o de lo contrario se lo sancionará si no aparece en la lista respectiva. En esos casos, entonces, también es importante que contemos con alguna institución, aunque haya un pésimo funcionamiento, o por lo menos con la posibilidad de plantear reclamos, porque al margen de todo aquello está sin duda esa libertad de asociación junto con la libertad de comercio. Sí, totalmente. Enrique, yo voy a usar una palabra más fuerte. Acá en Ecuador, y yo también estimo que en Bolivia conozco mucho, y por ejemplo en Perú, hay muchas asociaciones que se convierten en mafias. No me gusta usar el término, pero termina siendo así, ¿ok? Y acá tenemos muchas, sobre todo en municipios, varía dependiendo la ciudad. Y lógicamente se necesita una institución fuerte que pueda, yo no sé si regular excesivamente, más bien ser un facilitador de condiciones que prioricen los derechos individuales y los mantengan ante situaciones de colectivismo. Es muy complicado luchar contra eso, precisamente acá en Quito sobre todo, y en Guayaquil también tenemos una competencia férrea de mafias enquistadas en distintas industrias, desde el transporte hasta el expendio de alimentos, pero si la analizamos detenidamente, el origen precisamente está en lo que venimos conversando anteriormente y que fue el punto de la, si no me equivoco, de la pregunta 1 o 2 tuya, ¿qué es los privilegios o qué son los privilegios? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá el municipio capitalino de Quito tiene la potestad de entregar licencias de funcionamiento, ¿sí?
Entonces, mientras mayor sea el poder discrecional de estas instituciones, mayor cuota política y mayor corrupción va a existir. Eso está comprobado, económicamente comprobado, hay una correlación, es innegable, ¿ok? Entonces, ante este escenario de privilegios y de una capacidad de entregar ciertas licencias, ¿no es cierto?, para formalizar comercios informales, yo te diría que existe la competencia como alternativa. Y hay muchas instituciones, no solamente públicas, muchas privadas, que se encargan de certificar y avalar negocios, ¿ok? Y yo conozco mucho de ellos. Esa es una alternativa muy viable de instituciones, de organizaciones sociales también y civiles que puedan avalar este tipo de organizaciones o de comercio. Y también, por ejemplo, acá existe la Cámara de Comercio de Quito, que su principal función es la de mediar y fungir como facilitador, sin costo alguno. Lo único es que se tiene que ser es miembro. Entonces, ¿qué pasaría si estas organizaciones, estas asociaciones de comerciantes, tanto mal llamados informales o formales, optan por alternativas, sobre todo privadas, para resolución de conflictos? ¿Sí? Y eso es un esquema basado en competencia. ¿Y por qué menciono esto? Porque el momento en que la atención y el poder discrecional se desvía de la entidad pública o del gobierno, claro, ellos van a sentirse en presión, van a estar muy presionados y van a tener que dar un mejor servicio, es decir, hacerlos más eficientes. Ahora, ¿a quién conviene esto? Al consumidor, al comerciante, al público en general. ¿En contra de quién va esto? Del político, de los privilegios y de las mafias. ¿En manos de quién está la política actual? Ustedes sabrán responder. Y también sabrán responder por qué no se ha dado paso a un esquema como el que yo menciono. Es claro y evidente. No solamente el incumplimiento de la ley es un fenómeno que se produce por la mala voluntad de los ciudadanos debido al hecho de que tienen un espíritu compatible solo con la malignidad y que desean causar daño al prójimo. A veces también no se produce un obedecimiento estricto de las normas jurídicas porque perjudican y porque agravan los males en lugar de procurar su solución. Hay que pensar naturalmente conforme a esta lógica para someter a una crítica no solo lo que ocurre con el Estado, con el gobierno, sino también con sus leyes. Más aún cuando, como consecuencia de la aplicación de esas normas, terminamos siendo perjudicados hasta desde el punto de vista de los consumidores. Muchas gracias, Francisco Mendoza, quien forma parte de la distinguida institución ecuatoriana Libre Razón, que contribuye a esta cruzada en favor de la libertad, analizando y haciendo investigaciones que son sin duda provechosas. Gracias nuevamente por haber estado desde Ecuador vía Skype en Contraviento y Marea. Muchas gracias, Enrique. Una acotación final. Si ustedes quieren conocer más del comercio informal y las historias que están detrás de este sector de la economía, puede ingresar a www.librerazon.org y ustedes van a ver ahí la galería de fotografías, de entrevistas y de historias de todas las personas vinculadas al comercio informal y lo que estas personas están